Evaluación funcional. Es importante tener en cuenta la irritación o alteraciones a nivel de la arteria vertebral, ya que esto nos producirá diferentes síntomas como náuseas, alteraciones visuales, vértigo, los cuales si se nos presenta en un paciente debemos de parar la maniobra. También debemos tener en cuenta que en la evaluación funcional valoramos la movilidad de la columna cervical, tanto activa como pasiva. También es indispensable siempre realizar las pruebas bilateralmente. Ahora hablaremos sobre algunas pruebas de la columna cervical. Empezamos con la prueba de Krigava, la cual valora la amplitud de ambos lados. Como primer punto tenemos que el paciente debe estar en sedestación, el fisioterapeuta debe estar por detrás del paciente. Necesitamos que nuestras manos estén en la parte parietal de la cabeza. Luego realizamos una ligera extensión y rotación de ambos lados. Entonces, si hay limitación de forma brusca con dolor asociado, se sospecha una alteración de columna cervical, como una espondilosis, una escorpioartrosis y un coartrosis. Como también podemos tener una limitación suave de movimiento relacionado a un acortamiento de la musculatura, como extensores, largos del cuello, entre otros músculos. Rotación en extensión máxima. Como primer punto, ubicamos al paciente en sedestación. El fisioterapeuta se ubica del lado del paciente. Luego, el fisioterapeuta con una mano toma la nuca y con la otra la barbilla del paciente. Realizamos una extensión y luego una rotación bilateral. Debemos tener en cuenta que la extensión bloquea articulaciones superiores de columna cervical. El movimiento se da en niveles inferiores, como también si hay una limitación de movimiento y dolor, se debe a una alteración degenerativa de la columna cervical. Rotación en máxima flexión. Como primer punto, el paciente debe estar en sedestación. El fisioterapeuta debe ubicarse del lado del paciente. Con una mano tomamos la nuca del paciente y con la otra la barbilla. Luego procedemos a realizar una flexión y a continuación una rotación bilateralmente. Debemos tener en cuenta que la flexión bloquea en los segmentos distales, los segmentos rígidos. La rotación se dará en la articulación atlanto-occipital y atlanto-axial. Si tenemos una limitación más dolor, esto se debe a alteraciones degenerativas o inflamatorias. Prueba de Soto-Hall. Como primer punto, el paciente debe estar en decúbito supino. El fisioterapeuta se puede ubicar lateralmente o posterolateralmente del paciente. Ubicamos una mano suavemente sobre el esternón del paciente. Le pedimos que suba su cabeza de forma activa, tratando de acercar lo máximo posible la barbilla al tórax. Como valoración, tenemos la presencia de dolor en la nuca al presionar con suavidad el esternón durante la flexión pasiva de cabeza, indica una alteración ligamentosa de la columna cervical. La aparición de dolor por tracción al realizar la elevación activa de cabeza indica un acortamiento de la musculatura cervical. Odonoghue test. Aquí necesitamos que el paciente esté en sedestación. El fisioterapeuta se ubica detrás del paciente. Procedemos a ubicar nuestras manos en la zona parietal. Luego realizamos una inclinación de cabeza. A continuación, pedimos al paciente que realice la inclinación hacia el otro lado contra resistencia con la mano del explorador. Esto lo realizamos de ambos lados. Como valoración tenemos la distinción entre el dolor ligamentoso y muscular. La aparición del dolor durante este movimiento activo de la cabeza con una tensión de los músculos paravertebrales sugiere una disfunción muscular. El dolor que aparece durante la inclinación pasiva de la
columna cervical, sugiere una alteración ligamentosa o degenerativa articular. Valsalva. Paciente está en sedestación. El fisioterapeuta le da indicaciones de lo que debe realizar, que es introducir su pulgar en la boca y tratar de sacarlo soplando. Aquí realizamos una aspiración forzada. Como valoración tenemos que en esta maniobra aumenta la presión intramedular, la sintomatología será de tipo radicular y se localizará en el dermatoma afectado. Podemos tener presencia de radiculopatías. Se debe tener precaución porque como se produce cambios de presión puede producir alteraciones de consecuencia y es en donde debemos de parar la maniobra. Spurling A. El paciente está en sedestación, fisioterapeuta se ubica lateralmente al paciente. Primero realizamos una inclinación y luego una rotación lateral hacia el lado no afectado de la cabeza y luego hacia el lado afectado. El fisioterapeuta realiza una compresión hacia caudal con manos sobre la cabeza del paciente. Esto realizamos bilateralmente. La valoración de irritación de las raíces nerviosas es lo que presenciamos en esta prueba. También se considera positivo cuando aparece dolor irradiado hacia extremidad superior desde la columna cervical. Spurling inverso, los dolores aparecen en lado convexo, indican un dolor por tracción muscular. Se considera la prueba negativa cuando no se produce dolor cervical ni dolor irradiado. Spurling B. Paciente en sedestación, fisioterapeuta se ubica por detrás del paciente. Procedemos a realizar una extensión, inclinación y rotación de la cabeza lateralmente. El explorador realiza una compresión hacia caudal con la mano sobre la cabeza del paciente. Como valoración tenemos que se considera positivo cuando aparece dolor irradiado hacia extremidad superior desde la columna cervical. La prueba de Spurling es una prueba agresiva. Se debe avisar de cómo es la maniobra antes de realizarla. Prueba de Jackson. Paciente en sedestación. El terapeuta se coloca por detrás del paciente. El terapeuta lleva la cabeza del paciente hacia una rotación hacia el lado afectado y coloca ambas manos sobre la cabeza del paciente, ejerciendo una compresión descendente sobre la cabeza. Esto lo debemos realizar bilateralmente. Como valoración, tenemos que la prueba es positiva cuando aparece o aumenta el dolor a nivel cervical que se irradia a miembro superior. Es una variante de la prueba de Spurling, pues esta está orientada a detectar compresión de raíces nerviosas cervicales. Distracción de la columna cervical. Paciente en sedestación, fisioterapeuta se ubica del lado posterolateral del paciente, sujeta la cabeza del paciente por debajo de la mandíbula y el occipucio y realiza una tracción axial en sentido craneal asociada a rotación. Valoramos la disminución de las molestias radiculares, indica una compresión de la nariz nerviosa que provoca el alivio de los síntomas. Si el dolor aumenta, indica que podría ser una alteración funcional de origen muscular, ligamentoso o articular de la columna cervical. Esta prueba está orientada a distinguir los dolores cervicales. Prueba de depresión de hombro. El paciente en sedestación. Fisioterapeuta se ubica del lado posterolateral al paciente, la cabeza en posición neutra, el hombro en una ligera abducción, rotación y extensión de codo-muñeca, con los dedos en extensión y supinación. El fisioterapeuta de pie realiza con una mano una presión descendente sobre el hombro afectado y con la otra inclina la cabeza del paciente hacia el lado contrario. Lo que aquí valoramos es la presencia de radiculopatías de origen cervical. También se debe considerar positiva cuando aparece o aumenta el dolor a nivel de antebrazo, borde radial de la mano y a 3 primeros dedos, a consecuencia de la irritación de las raíces nerviosas de C5, C6, C6, C7 y C7D1. Prueba de Bacodi. Paciente en sedestación. Fisioterapeuta se ubica en la parte posterior del paciente. Con la cabeza en posición neutra, paciente indica lo que debe realizar.
que es llevar la mano a la parte superior de su cabeza, sobre su cabeza. Esto lo debe realizar con las dos manos. Como valoración, tenemos que la prueba se considera positiva cuando los síntomas disminuyen o desaparecen, la abducción de hombro disminuye la elongación nerviosa y la presión sobre las raíces inferiores, produciendo alivio de dolor. Esta prueba está orientada a detectar compresión de raíces nerviosas cervicales C4, C5, C5, C6 y C6, C7. Prueba de Elbey. Veremos una por una. ULTT1. Este pues está empleado para estrechar el nervio mediano, el nervio interosseo anterior y las raíces de C5 a C7. Para realizar esta prueba, el paciente debe estar en supino. El fisioterapeuta desciende el hombro, lleva el hombro a una abducción hasta 110 grados, el codo en flexión de 90 grados, luego el hombro en rotación externa, extiende dedos y muñeca y lo llevamos con una extensión lenta de codo hasta cuando el paciente sienta síntomas. El ULTT2 nos ayuda a estrechar el nervio mediano, el nervio axial, el nervio musculocutáneo. En este caso, el paciente en decúbito supino, realizamos un descenso de su hombro con ayuda de la cadera del fisioterapeuta. Realizamos una abducción solamente de 10 grados, el codo en flexión de 90 grados. Procedemos a realizar una supinación del antebrazo. Extendemos los dedos y muñeca y llevamos lentamente el codo a extenderse hasta que el paciente sienta síntomas. El ULTT3 está planteado para estrechar el nervio radial. Paciente en decúbito supino, fisioterapeuta al lado lateral del paciente. Con ayuda de la cadera, descendemos del hombro. Realizamos una abducción de hombro de 10 grados, una flexión de codo de 90 grados, una pronación de antebrazo, una flexión de dedos y muñeca. Procedemos a extender el codo lentamente. Además, inclinamos la cabeza del paciente al lado opuesto del brazo que estamos realizando la maniobra. ULTT4. Este está planteado para estrechar el nervio ulnar y las raíces de C8 y T1. En este punto, paciente en decúbito supino, fisioterapeuta procede a realizar un descenso del hombro, una abducción de hombro de 90 grados, flexionamos el codo a 90 grados, una pronación de antebrazo, extendemos los dedos y muñecas, una rotación externa de hombro y llevar los dedos hacia su oreja. Esto con ayuda del fisioterapeuta. Lo hacemos hasta sentir los síntomas del paciente y podemos aumentar los síntomas realizando un acercamiento del cuello hacia contralateral del brazo que estamos maniobrando. Y por último, compresión en flexión. Paciente sentado, fisioterapeuta se coloca por detrás del paciente y flexiona la cabeza y la columna cervical. Desde la región occipital llevamos la columna en sentido caudal. Como valorización, tenemos que esta prueba es adecuada para la integridad de los cartílagos intervertebrales. Cuando existe colapso posterolateral del disco, la flexión lo desplaza hacia posterior y esto aumenta la comprensión de la raíz nerviosa. También un aumento de los síntomas radiculares indica lesión a nivel de cartílagos posterolaterales.